En este vídeo vamos a ver cómo, teniendo dos procesos independientes, podemos establecer un mecanismo de comunicación entre ambos. Esto es lo que se conoce como IPC, Interprocess Communication. Existen varios tipos de mecanismos IPC, los más conocidos son las colas de mensaje, los semáforos, las tuberías, los sockets, las señales y la memoria compartida. En este vídeo vamos a poner un ejemplo de memoria compartida en el lenguaje C. Bien, cuando tenemos un proceso en ejecución en el sistema operativo, este proceso tendrá su propio espacio de direcciones de memoria. Entonces, por ejemplo, el proceso A tendrá una zona en la que tendrá sus variables globales, su zona de memoria dinámica, que es la que se reserva con malloc, o por ejemplo su segmento de stack. Si tenemos otro proceso como el proceso B, cada uno de estos procesos tendrá su propio espacio de direcciones de memoria independiente, de tal manera que es imposible desde un proceso acceder a las direcciones del otro proceso. El mecanismo de memoria compartida consiste en crear un segmento que sea accesible desde ambos procesos. De esta manera, el proceso A va a mapear una de las zonas de su región de memoria a la memoria compartida y a la vez el proceso B. De esta manera, el proceso A puede acceder a unas direcciones de memoria que van a ser también accesibles al proceso B. Si, por ejemplo, definimos una variable entera x en el segmento de memoria compartida, ambos procesos podrán modificar ese valor y accederlo. Y este es uno de los mecanismos de comunicación que existe. Hay dos maneras de implementar el mecanismo de comunicación de memoria compartida. Uno de ellos es el estándar de System 5 y el otro es el estándar de POSIX, que es más moderno. Cada uno de estos estándares utilizan funciones totalmente diferentes. Y en este vídeo vamos a realizar un ejemplo de la manera más clásica con System 5. System 5 utiliza cuatro funciones principales. Una es ShareMemory.Get para crear o obtener el segmento de memoria compartida común. Otra es ShareMemory.Control para controlar, obtener información o eliminar el segmento común. Y otra es ShareMemory.Attach para enlazar el segmento común al área de mapeo de memoria del proceso. Y otra es ShareMemory.Detach para desenlazarlo. ShareMemory.Attach y Detach lo tienen que realizar cada uno de los procesos que van a acceder al segmento de memoria común. Vamos a crear dos procesos, un proceso escritor y un proceso lector. Vamos a llamar al proceso escritor write. Vale, una vez que tenemos añadido los encabezados de las librerías, vamos a empezar por utilizar la función ShareMemory.Get, que lo que hace es asignar y crear el segmento de memoria compartida. Para ver qué es lo que requiere esta función, vamos a utilizar el manual del programador de Linux, que como podemos ver, ShareMemory.Get utiliza tres parámetros. Uno es una clave de identificación, otro es el tamaño del segmento de memoria compartida y otro es una flag de permisos. Vale, vamos a poner por ejemplo un 234 como identificación, luego de tamaño 4096, que además es el tamaño de una página en Linux, y luego vamos a añadir permisos de escritura y lectura, y como flag vamos a añadir IPC create, que lo que hace es que en caso de que el segmento no esté creado, se crea. Y si está creado, esta función lo que devuelve es el identificador directamente. ShareMemory.id. Una vez que ya tenemos el ID de identificación, vamos a utilizar la función ShareMemory.Attach para crear la zona de memoria en nuestro área de usuario de nuestro proceso. ShareMemory.Attach también podemos consultar en manual, y lo que nos pide es el ID, que es el que acabamos de obtener con ShareMemory.Get, un puntero que es por si queremos especificar en qué zona exacta queremos que nos reserve la memoria, pero se suele poner a null, y también flag de permiso por si queremos limitar que solamente sea de escritura o de lectura, que se suele poner a 0 para poder escribir y leer. Vale. Entonces vamos a poner el ShareMemory.id que acabamos de obtener. Este puntero lo ponemos a null y los permisos de flags también a 0. Y ShareMemory.Attach lo que ya nos va a devolver es el puntero de nuestro propio espacio de usuario. De esta manera ya con block tendríamos reservadas las direcciones de memoria de tamaño de 4096. Ahora vamos a escribir desde el proceso escritor en estas direcciones de memoria. Vamos a poner, por ejemplo,
con string copy, escribimos en el puntero blog, vamos a utilizar un argumento, el primer parámetro, y tamaño 4096. Vale, vamos a añadir un printf para ver que lo estamos haciendo bien, escribiendo argv. Vale, y finalmente, una vez que ya termina nuestro proceso, tenemos que hacer ser memory detach para liberar la memoria. Vale, estas funciones pueden fallar y nos devolverían un error de -1. Entonces, sería conveniente asegurarnos de que estas funciones están funcionando bien. Sin embargo, aquí para la explicación lo vamos a dejar así. Vale, vamos a compilar. Bien, entonces ahora ya si queremos crear el proceso, vamos a poner por ejemplo, hola, ¿qué tal? Y escribiendo hola, ¿qué tal? Ahora vamos a crear el proceso lector. Vamos a llamarlo read. Y ya tenemos los includes añadidos. Entonces, también en primer lugar tenemos que utilizar la función get con la misma clave. La diferencia es que ahora, como ya la hemos creado realmente con el proceso escritor, solamente serMemoryGet, en vez de crearlo, nos va a devolver el identificador, que ya estará creado del segmento de memoria compartida. Nos devuelve serMemoryID. Vale. Ahora tenemos que hacer igualmente serMemoryAttach a través de este ID, igual que en el proceso escritor. Y aquí ya tendríamos devuelto el puntero de nuestro espacio de usuario de este proceso. Y entonces este puntero block va a apuntar a las mismas direcciones de memoria que el proceso escritor, de tal manera que ya desde aquí podríamos hacer la lectura. Leyendo. Block. Finalmente tenemos que hacer serMemory detach. Vale, vamos a compilar y lo probamos. gcc read. Vale, no nos ha dado ningún error. Entonces ahora vamos a volver a escribir para hacer otra prueba. Hola. Y ahora vamos a leer. Como podemos ver, desde un proceso hemos escrito hola y desde otro proceso diferente hemos podido acceder al mismo contenido y hemos leído hola. Una cosa que se suele hacer es, en vez de utilizar una clave como 1, 2, 3, 4 que hemos puesto aquí, realmente la manera correcta sería utilizar una función extra que es ftoc. Ftoc lo que hace es, a partir de un fichero, genera una clave. De esta manera ambos procesos estarían enlazados a través de ese fichero y no tendrían que tener como una clave puesta aquí a mano. Este fichero tiene que ser un fichero que exista común. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar un fichero, vamos a poner fichero. Y además ftoc permite añadir una configuración extra que es un número de proyecto. Se suele dejar a 0. Entonces ftoc devuelve un tipo key, que es precisamente la que vamos a poner aquí. Vale, vamos a crear el fichero para que exista y sea accesible. Y vamos a hacer lo mismo en el escritor. Cambiamos la clave 1, 2, 3, 4, que la creamos con ftoc. Fichero. Vale, de esta manera vamos a compilar ambos. gcc write. De esta manera ahora vamos a programar una prueba.
Vemos que hemos escrito la memoria común y ahora con read podemos leer igualmente el contenido de la memoria compartida. Es importante decir que realmente este fichero es un fichero regular que es ajeno totalmente a este proceso de mecanismo de memoria compartida. Lo único que hace la función ftalk es generar un valor a partir de este identificador, pero este fichero puede contener cualquier dato que no va a ser modificado ni va a ser manipulado por este mecanismo de memoria compartida. Es simplemente para, a través de este nombre, generar una clave que sea común entre ambos. Finalmente nos faltaría por usar la función de eliminar el segmento de memoria compartida, ya que cuando lo hemos creado con setMemoryGet, este quedaría permanentemente reservado por el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, podríamos crear un tercer proceso y dentro de este proceso, que lo voy a dejar por hacer, podríamos utilizar la función setMemoryControl, que también requeriría el setMemoryID, y a través de la flag IPC RMID, mediante esta funcionalidad ya sí que quedaría eliminado el segmento de área compartida. También hay que mencionar que este mecanismo de memoria compartida habría que tener en consideración problemas de concurrencia, ya que si ambos procesos, escritor y lector, están intentando acceder al mismo espacio de direcciones de memoria, habría que utilizar un mecanismo, por ejemplo, de semáforos para controlar que un proceso no se pise con el otro. Y bueno, esto sería toda la explicación del proceso de memoria compartida mediante el protocolo de System 5.